José María Leiva, de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al diálogo Escribir en los tiempos del cólera, cultura y política en el México contemporáneo, que sostendremos con el maestro Juan Villoro. Muchísimas gracias, querido Juan, por estar aquí con nosotros. Este diálogo se hace dentro del marco de la Semana del Colegio Nacional en San Luis Potosí, que se lleva en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y con nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos una presencia que nos honra, que es la del señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio. Muchas gracias, señor rector. Asimismo, la presencia del secretario general de la universidad, doctor en arquitectura Abraham Casís Ariceaga. Muchas gracias, secretario. Del director de esta facultad de Derecho, el maestro José Abraham Oliva Muñoz. Muchas gracias, maestro. De la licenciada Cintia Vallemí, jefa de la difusión cultural de la universidad. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Así como la de todos ustedes aquí que nos honran con su presencia. En esta mesa nos estará acompañando el doctor José Ramón Ortiz, que es doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde también fue profesor de literatura latinoamericana y creatividad literaria, así como en Boston University y Rhode Island College. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y jefe editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Forma parte de su cuerpo académico. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra Sara Patricia Serna Villaga, que es candidata a doctora en Ciencias Políticas Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Asimismo, es máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y forma parte del grupo de investigación de élites parlamentarias latinoamericanas del USALA. Damos las gracias, sobre todo, reiteradamente, a Juan Villoro, a quien todos conocemos a la perfección. Es escritor, una de las voces más renombradas en la Hispanoamérica actual. Lo mismo transita por la novela, que por el cuento, que por la crónica y el artículo periodístico. Ingresó al Colegio Nacional en 2014. Su discurso sobre López Velarde, de quien nos va a hablar esta tarde aquí en este mismo auditorio, para que nos acompañe. Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, Premio Herralde de Novela por su novela El Testigo. Asimismo, es un gran intelectual que publica lo mismo en Reforma, que en El País de España, en El Mercurio de Chile. Querido Juan, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias. Gracias. Sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si damos paso al diálogo? Escribir en los tiempos del cólera, cultura y política en el México contemporáneo. La razón por que nos reunimos en esta suerte de diálogo es ejercer una facultad indispensable para estos tiempos: el diálogo, la crítica, vernos reflejados en las palabras de un análisis concienzudo y de ahí poder sortear por esas razones los obstáculos que acontecen, lo mismo a la política, que a la economía, a la educación y a la cultura. Me gustaría empezar, si te parece bien, con una pregunta que se marca muy bien en el contexto del país. Como país enfrentamos una situación donde las complejidades se encuentran a la orden del día. Nos encontramos inmersos en un discurso necesitado con gran urgencia de comprender el presente al que asistimos. Juan Villoro ha sido una de esas presencias indispensables para alejarnos de la situación de la que nos alarmó Octavio Paz al decir: un país sin crítica es un país ciego.
Juan Villoro nos ha ayudado a conocer a través de su obra a qué actualidad nos estamos enfrentando. Por ello me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo fueron tus inicios en las letras? ¿Cuándo comenzaste a desarrollar esta gran capacidad por comprender la sociedad desde la literatura y también desde el periodismo? ¿Quiénes te influenciaron? ¿Qué herencia reconoces en tus inicios? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por la invitación y me encanta estar en este marco de la Semana del Colegio Nacional en San Luis Potosí, una ciudad pues por la que yo tengo particular aprecio porque mi abuela paterna, la madre de mi padre, nació aquí, entonces tengo familia en San Luis, de modo que me siento como en casa. He venido muchas veces desde la infancia, luego en la adolescencia, y ahora estar con ustedes pues es motivo de especial alegría. La pregunta de Diego pues, es muy rica, tanto así que implicaría responderla cabalmente pues como escribir una autobiografía ante todos ustedes. Yo creo que los orígenes de un lector siempre son un tanto casuísticos, un poco accidentales, y yo no fui la excepción. Empecé a leer tardíamente. En mi casa había libros porque mis padres eran universitarios, pero no había libros para niños. No lo digo como una queja especial, sino simple y sencillamente para consignar un hecho. No había una costumbre tan asentada como ahora de que se publicaran libros para niños, de que estuvieran bien ilustrados, bien traducidos, en ediciones asequibles, etc. Entonces yo empecé a leer por accidente en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, cuando un amigo del barrio llegó con un objeto que a mí me pareció extraño y hasta cierto punto alarmante, un libro. Mi amigo jamás había leído un libro, yo tampoco, y dije, ¿qué le pasó a Jorge Mondragón? Se ha vuelto loco, ¿por qué tiene esto en las manos? Y él acababa de leer la novela De perfil de José Agustín, que está escrita en primera persona, y él no sabía que se podía escribir ficción en primera persona. Por supuesto que yo tampoco lo sabía. Al leer una novela que tiene una voz narrativa en donde está hablando un joven, nosotros pensamos que eran las confesiones auténticas de un adolescente. La novela de José Agustín comienza con la frase: detrás de la gran piedra y el pasto está el mundo en que habito. Entonces nosotros pensamos que ese era el mundo real del protagonista. Curiosamente, la novela se ubica también en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, ese momento de umbral en que un muchacho no sabe cómo le va a ir en el resto de su vida, qué va a hacer, y empieza a pasar por distintos ritos de paso. Las cosas que le gustan. Al protagonista le encanta la música de rock, yo era un fanático de este ritmo musical. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, de modo que todo esto me llevó a hacer una especie de lectura en espejo de José Agustín. Me sentí totalmente reflejado en el libro, cosa que no me había ocurrido con ninguna lectura previa. Había leído un par de libros, aventuras, por ejemplo, de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, El Capitán Ateras, que trata de la conquista del Polo Norte, es decir, aventuras que son auténticas epopeyas, que son situaciones extremas de la humanidad. Entonces yo pensaba que para que algo formara parte de un libro tenía que estar consagrado por la épica, tenía que ser una grandísima aventura, y yo debía entonces leer ese tipo de textos. Pero José Agustín me reveló que se puede escribir de algo tan aparentemente intrascendente como mi propia vida. Los días sin brújula que yo vivía en la colonia del Valle eran muy parecidos a los días sin brújula que vivía el protagonista en la colonia Narvarte, dos barrios de la clase media sumamente parecidos en la Ciudad de México. Entonces este proceso de identificación me llevó a leer por primera vez con auténtico placer. Si yo tuviera que escoger un lector ideal en mi vida, escogería a alguien que nunca ha leído un libro por gusto, alguien que se mantiene ajeno a la lectura y que de pronto, al abrir un libro, como se abre una ventana o una puerta, entra a otra realidad y se convierte a la lectura y descubre que es una forma de la dicha. Este cruce de umbral, este rito de paso, lo di con esa novela. A partir de ese instante me convertí en el escritor más inculto de la literatura mexicana, porque había leído un solo libro verdaderamente por gusto y ya quería yo escribir otro. Entonces empecé
a escribir textos sobre mi realidad. Tuve la suerte de entrar a un taller literario con Miguel Donoso Pareja, escritor ecuatoriano, que daba talleres gratuitos en el 10º piso de la torre de rectoría en la universidad. Ahí nos reuníamos nosotros. Si alguno de ustedes ha leído la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, habrá leído las anécdotas de un taller paralelo. Nosotros, que éramos los del taller de cuento, nos reuníamos los miércoles con Miguel Donoso Pareja y los martes se reunían los poetas, entre los que participaba Roberto Bolaño con Juan Bañuelos. Fue una época absolutamente legendaria, esos momentos de formación nadie los olvida. Si un compañero de taller te dijo que a tu cuento le faltaba carne, ese tipo de expresiones medio vagas que se utilizan, pero que es decir, no tiene sangre, le falta carne, le falta algo así, no lo olvidas nunca. Pasan 40 años y si te encuentras a esa persona y dices, este es el desgraciado que dijo que a mi cuento le falta carne. Nunca supimos lo que era, pero era negativo, ¿no? Y eso no lo olvidamos nunca. Entonces, bueno, ahí se fraguó un grupo de complicidades, pero una cosa muy importante es que Miguel Donoso Pareja, que era un hombre muy politizado, que había llegado a México exiliado, él había estado en la cárcel en Ecuador, había sido marino, un gran aventurero, un personaje digno de Hemingway. Él, a los alumnos del taller, nos empezó a adiestrar no solamente en las cosas que estábamos leyendo en un plano específicamente literario, sino también a que discutiéramos temas de política, de asuntos sociales, etcétera. El movimiento del 68 no estaba tan lejos, esto transcurría en 1975, más o menos 76, y entonces él nos empezó a concientizar sobre algunos aspectos importantes de la vida mexicana, y uno de ellos tuvo que ver para mí, curiosamente, con San Luis Potosí, porque Miguel Donoso Pareja empezó a dar un taller aquí en la Casa de la Cultura, y como buen latinoamericano tenía una perspectiva diferente a lo que pasa en México, y me dijo, hay un grave error que cometen los intelectuales de la capital, y es que consideran que todo lo importante en el país ocurre en el Distrito Federal. Fuera de México todo es Cuautitlán, dice el dicho, y muchos intelectuales o artistas no veían lo que pasaba afuera. Y me dijo Miguel Donoso, en provincia están sucediendo cosas interesantísimas con escritores de tu generación, ¿por qué no me acompañas un fin de semana a uno de mis talleres en la Casa de la Cultura de San Luis Potosí? Así es que vine a San Luis Potosí y a partir de entonces me vinculé con un grupo de escritores potosinos que siguen siendo mis amigos. Algunos ya han fallecido, como David Ojeda, que murió recientemente, con otros mantengo lazos de amistad, pero este consejo de Donoso Pareja me permitió darme cuenta de que la realidad mexicana es mucho más amplia de lo que pensamos, y curiosamente Donoso extendió sus actividades en el taller de San Luis a las otras dos ciudades donde estuvo viviendo el poeta Ramón López Velarde, Aguascalientes y Zacatecas. Entonces lo acompañé a este triángulo de ciudades velardianas, y años después me dedicaría yo también a leer la obra de López Velarde, el autor del que hablaré hoy en la tarde. Entonces, bueno, ese fue el origen literario. El origen de la reflexión política yo creo que tiene que ver con algo que ya comenté, que es el movimiento estudiantil, y también con la figura de mi padre. Empiezo con mi padre. Mi padre nació en la ciudad de Barcelona, de madre potosina. Su padre murió cuando él tenía 9 años. ¿Qué hace una potosina que se encuentra en el extranjero, en los albores de la guerra civil, con 3 hijos? Pues naturalmente regresar a México. Entonces mi padre, él fue enviado a estudiar con los jesuitas en Bélgica, creció ahí hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, pero el país al que tendría que regresar tarde o temprano era México. Su familia tenía haciendas mezcaleras en San Luis Potosí, hacían mezcal, tenían una hacienda que se llamaba Cerro Prieto, otra Puerto Espino, cerca de Pinos. Y cuando mi padre vino a México, él lo ha contado varias veces, él se enteró por primera vez de lo que significa la auténtica desigualdad. El barón Alexander von Humboldt dijo que México era el país de la desigualdad, y esto muchos de los mexicanos lo hemos vivido en carne propia, muchas veces como testigos de la desigualdad o como víctimas de ella. Y mi padre fue a la hacienda mezcalera, y todos los peones de la hacienda, hombres curtidos por el sol, peones de 60, 70 años, con los pies rotos por el trabajo en los breñales, vieron a mi padre y le besaron la mano. Y él escribió sobre eso y dijo que ese fue un momento de conversión, le pareció oprobioso
estar en un país que permitía eso, y le pareció aún más oprobioso que eso fuera responsabilidad de su familia. Entonces, a partir de ese momento, él intentó cambiar en algo este país. Fue un luchador social muy importante, y estuvo muy cerca del movimiento estudiantil del 68, escribió sobre los movimientos indígenas y murió siendo asesor del movimiento zapatista en Chiapas, y sus cenizas están en Oventic. Entonces, la figura de mi padre, pues evidentemente marcó mucho mi formación. Cuando mi abuela murió, el dinero de las haciendas de San Luis Potosí pues fue a dar a los distintos hijos, y entonces mi padre hizo una reunión como de comité central del Partido Comunista en nuestra casa, y nos dijo, yo tenía 12 años, mi hermana tenía 10, y nos dijo: hemos recibido un dinero que no hemos hecho nada para merecer. Nosotros somos culpables de tener dinero, y lo que más envilece al ser humano es el dinero. Lo vamos a donar en obras de caridad. Entonces, claro, a los 12 años y a los 10 mi hermana dijimos: yupi, qué maravilla, hay que regalar dinero, es una cosa espléndida, nosotros no queremos nada. Nos pareció fantástica esta idea de nuestro padre. Con los años debo decir que muchas veces nos arrepentimos, al menos en parte, de esta decisión tan altruista, ¿no? Él apoyó mucho movimientos cristianos de izquierda, el momento de la Iglesia de los Pobres, y de movimientos que el padre Hurtado había hecho en Chile con los jesuitas, y movimientos equivalentes aquí en México, y él apoyó muchísimos colectivos y todo eso. Entonces, bueno, todo esto para decirles que el caldo de cultivo en el que yo crecí pues tuvo que ver con esa formación. Durante el 68 mi padre formó parte de la coalición de maestros, y fue la primera vez en que nosotros pues en la casa conocimos el miedo, porque varios de sus compañeros, como el ingeniero Alberto Castillo, Eli de Gortari, fueron a dar a la cárcel. Yo recuerdo varias veces que amigos se le acercaron en la calle cuando yo estaba con mi padre y le decían: estás en la lista negra, te van a detener, vas a ir a dar a la cárcel de Lecumberri. Entonces era un momento complicado. Ustedes recordarán que el movimiento del 68 tenía, la verdad, objetivos democráticos bastante serenos, e incluso podríamos decir limitados. Era respeto a la Constitución, libertad de presos políticos y diálogo público con el presidente. O sea, no se planteaba una revolución, se planteaba un respeto a la legalidad que no existía en México, en un país de partido único. Y entonces el 68 pues lo vivimos en la casa como ese momento en el que mi padre estaba en peligro, pero al mismo tiempo en la escuela, en las noticias, en todas las otras gentes de mi propia familia consideraban que había una amenaza comunista en México y que el movimiento debía ser reprimido, y las noticias, casi sin excepción, se referían a los estudiantes como revoltosos, y a un grupo de comunistas que se habían infiltrado en México para impedir las Olimpiadas, que, como ustedes recordarán, se celebraron poco después de la matanza del 2 de octubre. Entonces, la mayoría de la gente se enteró de todo esto muchos años después por el notable libro de Elena Poniatowska, por cierto, doctor honoris causa de esta universidad, y en la noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska pudo recoger los testimonios de las víctimas de la matanza de Tlatelolco. Entonces, yo viví esto desde niño. No es fácil entender las cosas que suceden de niño, porque mi padre tampoco me explicaba mucho lo que estaba sucediendo. Yo tenía 12 años y trataba de adivinar qué estaba pasando. Entonces, mi memoria de ese entonces es una memoria infantil. Pero muchos años después, en este mismo libro de Elena Poniatowska, yo iba a leer algo que me pareció muy significativo y que de alguna manera resumía mi destino. En las conversaciones que tuvo con distintos líderes del 68, Elena entrevistó a Eduardo Valle, conocido como el Búho, un líder sinaloense de la Facultad de Ciencias. Y el Búho dijo algo que me parece muy importante para mi generación. Dijo él: nosotros estamos en la cárcel de Lecumberri, el movimiento ha sido reprimido, ya no tenemos una esperanza ni una alternativa. Los verdaderos herederos de nuestra lucha son los niños que tenían entre 12 y 14 años durante el movimiento. Nuestros hermanos menores, aquellos que pudieron ver el movimiento desde las aceras, que supieron que algo indigno estaba ocurriendo, pero que eran demasiado jóvenes para participar,
ellos son la esperanza, en ellos está el futuro. Es decir, que el búho delegó en mi generación una ardua esperanza, la de hacer la transformación que ellos no habían podido lograr. Y yo creo que desde entonces me interesó el tema de la política, de lo que podía suceder en México. También el país cambió, evidentemente con la enorme capacidad que siempre tuvo el PRI para mantenerse en el poder, flexibilizó su ejercicio de la gestión pública y empezaron a aparecer nuevos espacios para los jóvenes, se incorporó a las capas medias a distintos proyectos, surgió el CCH, el Colegio de Bachilleres, se publicaron tiradas enormes de libros de marxismo, se permitió una nueva asociación política, todavía no había partidos políticos en forma, pero yo al cumplir los 18 años me afilié al Partido Mexicano de los Trabajadores, que entonces tenía menos de 800 miembros. Es un poco utópico afiliarse a un partido político que tiene menos de 800 miembros, pero bueno, era lo que pensábamos nosotros que cambiaría el país. El partido era liderado por el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo y por Heberto Castillo, que había estado en la coalición de maestros del 68, extraordinario ingeniero, y la idea del Partido Mexicano de los Trabajadores era llegar por una vía ultrademocrática, ultra autocrítica, ultra mexicana a un gobierno de izquierda. Era un proyecto pues que suena utópico y en buena medida era utópico y acabó disolviéndose y evidentemente nunca conquistamos el poder, ¿no? Era un movimiento donde cualquier militante podía decir lo que quería en las asambleas, y las asambleas competían con la eternidad porque todo mundo opinaba y no llegábamos a casi ninguna conclusión, pero en fin era un ejercicio de soñar con un país diferente. Entonces, bueno, todo esto viene del movimiento del 68, la figura paterna, y en mí se asoció desde luego, desde muy pronto, la necesidad de escribir y de tratar de relacionarme con los acontecimientos políticos y sociales como testigo, pero debo decir que una gran influencia al respecto fue el ingeniero Heberto Castillo. Cuando yo estaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores, tarde o temprano surgían polémicas entre los militantes. Había militantes de hueso colorado que se dedicaban todo el tiempo al activismo y veían con desconfianza a los que seguíamos estudiando y a los que pensábamos cursar una carrera. Y en un momento dado, el ingeniero Heberto Castillo nos sorprendió en esta discusión y él intervino en forma radical. Era un hombre contundente, muy tolerante, pero contundente cuando opinaba, y dijo: yo no sería el militante que soy si no hubiera sido ingeniero, si no hubiera pasado por la universidad, si no hubiera creado patentes que me hubieran podido convertir en millonario como ingeniero creando estructuras, pero que me permitieron conocer el país como ingeniero. Yo soy político por lo que vi como ingeniero. Entonces necesitamos médicos, necesitamos arquitectos, necesitamos estudiantes, necesitamos escritores. Y se volteó a mí, porque yo ya escribí entonces, estaba en el taller de cuento, me dijo: no dejes de escribir y no escribas panfletos, escribe literatura, necesitamos poetas, necesitamos dramaturgos. Fue una gran lección y nunca la olvidaré. Entonces he tratado de combinar las dos tareas, la de escribir literatura y luego a través del periodismo, de la crónica, la de dar cuenta de la realidad social. Y bueno, ya no sigo porque mi participación ya parece una perorata de aquellas asambleas del PMT que competían con la eternidad. Tu padre Luis Vigoro, cuyas ideas siguen impregnadas en esta universidad, en esta facultad, cuyos retos que nos remarcó justicia, democracia, pluralidad, siguen latentes y necesitados de estos diálogos para resaltar la cultura. Ya nos dijiste acerca de tus inicios en la cultura, en la política, y es sobre lo que me ha preguntado un poco la maestra Sara. Bueno, antes que nada, nuevamente nuestro agradecimiento por tenerlo aquí, gracias al Colegio Nacional y a nuestra Casa de Estudios, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un lujo poder estar con usted conversando. Retomando un poco una de las palabras claves de este conversatorio, que es la cólera, quisiera comenzar mi pregunta enfocándome en uno de los temas políticos más trascendentes de la agenda pública nacional de nuestros días: la corrupción. Usted compartirá conmigo que una manifestación de esa cólera colectiva de los mexicanos tiene que ver precisamente con esta larga. Sobre todo cuando a través de los medios de comunicación asistimos
asistimos a casos muy graves de corrupción de funcionarios públicos y autoridades a nivel nacional. Mi planteamiento inicial sería el siguiente: ¿de dónde cree usted que proviene este problema? ¿No seremos tanto mexicanos como mexicanas también a la vez víctimas y cómplices de este malestar, tomando en cuenta que los políticos no son extraterrestres, sino también son parte de esta sociedad, y que en la vida cotidiana, tanto ciudadanas como ciudadanos, toleramos miles de actos de corrupción de distinta índole, que no son sancionados e incluso a veces parecen hasta normales o graciosos? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sara, por el comentario y la pregunta. Yo creo que muchas veces nosotros tendemos a pensar que los grandes defectos son cometidos por personajes que son radicalmente diferentes a nosotros, que son el otro, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente en manifestaciones políticas como la creación de adversarios, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, toda la política de Donald Trump se finca en esta idea que los Estados Unidos siempre han tenido de que el adversario del país siempre es externo, siempre es ajeno. En ocasiones es un adversario real, pero muchas veces es imaginario. Y en Estados Unidos lo hemos visto con las figuras sucesivas de el nazi, el comunista, el terrorista islámico, el narcotraficante, o ahora con la oprobiosa política de Donald Trump, el mexicano. Se trata de construir a un ente ajeno a nosotros para diferenciarnos de él en la medida en que no somos así. Curiosamente, al interior de nuestro territorio, nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo. Hemos discriminado al indio y durante mucho tiempo yo he escuchado la palabra "¿qué indio eres?" no como un elogio, desde luego, sino como un insulto. Es decir, el fundador originario de estas tierras visto como el otro, lo cual es una construcción absurda, porque ellos han estado aquí antes que nosotros. Vimos con la fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón cómo él construyó la figura del narcotraficante como el maloso, así le decía, los bárbaros, una especie de contrasociedad que se había incrustado en nosotros. Y como muy bien dijiste tú, los criminales no son extraterrestres, pero cuesta trabajo pensar que es una descomposición social del conjunto de todos nosotros la que ha llevado a que existe el crimen organizado, y que quienes participan ahí son personas que están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos y que tienen que ver con un deterioro de todo el tejido social. Entonces creo que es muy peligroso satanizar al otro para decir él emblematiza el crimen y es totalmente diferente a mí. Es un ejercicio psicológico bastante natural, porque eso nos protege. Por ejemplo, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, una conducta muy compartida fue la de decir, bueno, mataron a tal muchacho en Tierra Blanca, Sinaloa. Bueno, si lo mataron fue porque andaría metido en algo. Es decir, la víctima es convertida en culpable de su propio destino. Esto nos relaja a nosotros porque decimos, si no estamos en los mismos pasos, a nosotros no nos va a pasar nada. Pero lentamente nos dimos cuenta de que todos nosotros podíamos ser daños colaterales. Esto en lo que toca al crimen organizado. Pero la pregunta que tú haces viene de algo que ayuda a que exista el crimen organizado y que lo antecede, que es la corrupción generalizada, es el contrabando, la piratería, la mordida, la confusión que durante tanto tiempo los políticos han tenido de lo público y lo privado. Uno pensaría que después de 71 años del PRI en el gobierno, en donde se utilizaron los recursos públicos en muchas ocasiones como si fueran privados y amasaron grandes fortunas, ¿no? Los políticos, los mexicanos hemos llevado esto a las expresiones populares, ¿no? Cuando alguien de pronto tiene una muy buena casa, dice, uy, te hizo justicia la revolución, ¿no? O sea, la revolución que se hizo en nombre de los pobres acabó construyendo mansiones. Y entonces, durante 71 años vivimos de ese modo. Vino la alternancia democrática. El presidente Vicente Fox prometió atrapar a todos los políticos, nos obligó a enterarnos de ciertos nombres de alimañas, víboras prietas, tepocatas, etcétera. Pero cuando llegó a Los Pinos resultó que estas alimañas eran tan inencontrables como las armas de destrucción masiva en Irak, y simple y sencillamente no se limpió lo que sería la administración pública. Y después de 12 años de fracaso panista, la gran paradoja es que regresa el tradicional antihéroe de la política, el PRI,
y hemos visto casos ya verdaderamente grotescos como el de Javier Duarte, que los periodistas empezaron a informar de esto con el riesgo de su propia vida, ¿no? Más de 15 periodistas asesinados, varios desaparecidos durante su gestión, empezaron a informar y no se hizo nada. 5 días antes de su desaparición se reunió con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, en una complicidad total, y bueno, y ya sabemos que el último día de gestión de un gobernador en ocasiones es preparar su escape, ¿no? Lo cual habla del sistema que tenemos nosotros. Ahora bien, esta corrupción yo creo que no es consustancial al mexicano. Si los suizos tuvieran las oportunidades de corrupción que hay en México, pues las aprovecharían. Tiene que ver con la condición humana y tiene que ver con la falta de transmisión de valores que nos permitan tener una cultura de civilidad que hemos perdido. Entonces, no es que los mexicanos seamos así, es que hay oportunidades para que esto suceda. Tampoco es que todos los mexicanos seamos así. Yo creo que hay mexicanos profundamente honestos y quizá la mayoría lo somos o lo son, pero esto toca a sectores muy importantes, y no solamente de la clase política. Creo que también un vicio académico y periodístico es considerar que nosotros podemos ser ajenos a estos. También vemos muchos casos en el ámbito intelectual, cultural, de la comunicación, de casos de corrupción, no como los de Javier Duarte, pero en donde hay un claro tráfico de influencias, en donde una persona que opinaba de una manera empieza a opinar de otra. Edgardo Buscaglia, experto internacional en seguridad, ha detectado una cantidad de dinero que está fluyendo a las universidades para que sociólogos, politólogos, escriban favorablemente de políticas de seguridad, para que analicen favorablemente estadísticas gubernamentales. Entonces hay también injerencia en científicos que amparan a empresas sabiendo que violan normas de salud y de seguridad, etcétera. O sea que no solo la clase política está tocada, hay muchos sectores de la sociedad que han tocado esto. Y digo, el tema es muy duro, pero es bueno decirlo en una universidad, porque nosotros creo que la única salida que tenemos para esto es la educación. Y yo creo que la educación a largo plazo es la mejor política de seguridad y es la mejor forma de transmitir valores. Y en especial me interesa la educación humanística, porque tiene que ver justamente con los valores. Parecería que los valores no tienen valor de cambio, no son algo de consumo, y eso también es preocupante. Hoy en día hay una tendencia en todas las universidades del mundo a privilegiar las tecnologías, a privilegiar lo que reditúa en la industria o ciertas ramas de la economía y la administración que parecen muy urgentes para ganar dinero. Pero se olvida que nada de esto va a poder prosperar si no tenemos valores sociales compartidos, y eso me parece muy importante. Entonces no podemos desarraigarnos de las humanidades. Una política sin ética no tiene el menor sentido, y desgraciadamente creo que uno de los grandes problemas que vemos en la arena política es que hay una política utilitaria. O sea, hay coaliciones de conveniencia. No se trata de buscar compartir valores y de tener un uso ético de la política, un sentido de servicio para la comunidad. Los partidos políticos han secuestrado en cierta forma la política, y se han convertido, lo dice muy bien Mauricio Merino, en intermediarios. Tenemos, dice él, la democracia de los coyotes. O sea, los coyotes que te ayudan a hacer trámites en las oficinas de gobierno, que son parte de la corrupción. Esos coyotes son los políticos y los funcionarios públicos que detentan un poder en el cual no puede participar la ciudadanía. Entonces, como remate de todo esto, creo que el gran desafío es ciudadanizar la política, transitar a formas de participación mucho más directa y desinteresada, y poder tener una política más participativa y menos representativa. La política que tenemos y que veremos en el 2018 es de votar un domingo, y para el lunes el político ganador ya se desentendió de nosotros y va a hacer lo que le convenga o lo que le interese, lo que quiera, al margen de nosotros, sin que podamos supervisarlo. Entonces, crear esos mecanismos de participación son muy importantes. Acaba de surgir un movimiento precisamente liderado por Mauricio Merino, movimiento netamente ciudadano, que se llama Nosotros, y me da mucho gusto poder decirlo en la Facultad de Derecho,
que trata que haya un imperio de la legalidad, tener mejores normas de convivencia y aprovechar las que ya existen y que no se están respetando. Entonces, esta apuesta por la legalidad tiene que ser una apuesta ciudadana, ya que los políticos profesionales no han respetado la legalidad, y yo creo que ahí hay una opción de futuro extraordinaria para el derecho. O sea, convertirnos en un Estado de derecho es una utopía por el momento, pero esperemos que sea la realidad de nuestro porvenir. Iniciamos por comienzos en el género intelectual de analizar la sociedad, transitamos ahora por la política y a continuación el doctor José Ramón te tendrá unas preguntas sobre literatura, más sobre tu trabajo. Bueno, buenas tardes, o buenos días. Igualmente muchas gracias por invitarme a esta mesa de diálogo, ustedes por su presencia, sobre todo por el gusto de compartirla con Juan Villoro. Cuando él comenzó su primera participación y habló de la importancia del libro de infancia, a mí de verdad me dio mucho gusto que me invitaran, porque un libro que me marcó como lector infantil, y creo que lo compré cuando había salido, fue el profesor Silver y la revolución de guitarra eléctrica, 1992 o 91, por ahí. Yo tenía 5 años o 12. Y de ahí, ¿no? Y luego, bueno, seguir esta carrera de escritor, que yo creo que fue, pero ya me dirás si miento, más o menos hasta la aparición y la premiación de Testigo, los 5 años de la década de los 2000, que generalmente reconocimos muchos lectores, tal vez porque yo era todavía muy juvenil, como lector para nuestro público. Y bueno, a partir sobre todo de lo que has comentado en las primeras dos largas respuestas, es donde yo había planteado lo que quería preguntar o comentar contigo aquí, y es esta referencia que hiciste inmediatamente a dos figuras, dos ámbitos de la creatividad literaria, disímiles muy distintos, pero que tienen que ver con el diálogo que se establece entre la escritura en los tiempos del cólera, ¿no? En estos tiempos violentos. Primero, la importancia de la figura del lector niño y de la formación de lectores desde la juventud más temprana, y la otra, el lugar que tiene la imaginación es algo muy diferente, ¿no? En la imaginación del escritor contemporáneo en México, la relación entre el centro y pues, decirle periferia o decirle provincia o decirle mundo externo a la capital siempre es problemático, ¿no? Pero esta idea de que hay una literatura, una creatividad en el centro del país cada vez más diluida, y otra que es, ¿no?, toda la que se extiende en el resto de los 31 estados, porque precisamente los temas más urgentes según las mesas de novedades de nuestras librerías de la literatura mexicana de los últimos 15 años son los que representan inmediatamente y poco metafóricamente la violencia, ¿no? Géneros que leemos mucho, que se han derivado de los mismos que tú practicas como autor, ¿no? De estas novelas de investigación casi policíaca o policíaca. Por ejemplo, tu novela Arrecife, ¿no? Por ejemplo. Pero hemos visto que el género más general del policíaco se ha decantado muchísimo hacia la mera representación de la violencia del cártel, que no toca algo que ya comentabas hace poco, ¿no? La construcción de todo un sistema corrupto que permite la violencia. Muy poca literatura mexicana de éxito contemporánea de autores admirados por mí y por otros lectores toca realmente la estructura, la socialización de la violencia, y la enfoca a la pura representación, a veces con resultados estéticos bastante agradables. Sin embargo, de ahí que la crítica siempre esté, ¿no?, molesta por el tema del narco en la literatura. O sea, si pienso en ejemplos de novelas recientes que representen todo el sistema corrupto y cómo funciona, y que de verdad ni siquiera se dedique a la violencia, pues imagino a la violencia más inmediata, más simbólica, pues me imagino a Yuri Herrera o a Emanuel Renegada, ¿no?, por ahí. Pero sí, en este ámbito tú ya como autor contemporáneo, dialogando desde la literatura con los temas violentos que tenemos en el primer plano del periódico, ¿cómo
¿Cómo percibes tú esta construcción literaria, ¿no? del tiempo de cólera? Sí. Bueno, primero que nada me da muchísimo gusto, José Ramón, que hayas leído El profesor Zipper cuando eras niño. Yo comentaba que el lector ideal que puede tener alguien es una persona que no se ha acercado todavía a los libros, entonces permitir que los nuevos lectores lleguen a la literatura es uno de los grandes lujos que puede tener un escritor, de modo que te doy las gracias por haber leído de niño el profesor Zipper. Esto me da mucho gusto. También me hace sentir un poco viejo, porque ese niño ya tiene doctorado, entonces imagínense ustedes, ya crecieron los lectores, ¿no? El tema de la violencia está presente en muchas formas de la literatura, y desgraciadamente, como nosotros hemos estado padeciendo este clima durante tanto tiempo, pues creo que es prácticamente insoslayable. Yo, desde la ficción, desde la novela, no he querido escribir de manera programática para explicar la realidad en forma pedagógica. Yo he tratado de hacer historias que me parezcan importantes, historias que me parezcan significativas y que tengan que ver con muchas zonas del conocimiento, que no dejen de ser historias de amor o que no dejen de plantear problemas de creencias religiosas o recuperación histórica de ciertos momentos de México, etcétera, ¿no? Entonces, en las novelas que tú mencionabas, por ejemplo, en El Testigo, aparece un poco el tema de la corrupción en la figura misma del protagonista, que por cierto es un investigador literario, y es un investigador literario que plagió su tesis. Entonces él después ya no ha cometido errores de este tipo, pero digamos que toda su vida profesional deriva de un primer error que no fue descubierto. Él se siente culpable, es una herida que no ha sanado. Yo quería poner al propio personaje en tela de juicio, diciendo, es alguien que ha pasado por una circunstancia en la que él actuó mal, lo sabe, no fue castigado y ha tratado de enmendarse. ¿Hasta dónde lo logrará? ¿No? Entonces, y él va a ser el testigo de una serie de sucesos que son complejos. Entonces ahí aparece ciertos flecos del narcotráfico, no tanto porque la novela trate de eso, sino porque muchas veces algunas de las cosas que no podemos explicar en México se las atribuimos al crimen organizado. El crimen organizado se ha convertido como en el horizonte de los acontecimientos, y de pronto aparece un hotel en medio de la nada. Decimos, ¿de dónde salió este hotel? Pues deben estar lavando dinero, o sea, no pensamos que es algo legítimo. Se convierte en la explicación de toda sospecha posible. Entonces, de esta manera ocurren las cosas en la novela El Testigo, aunque la novela trata de muchísimas otras cosas, trata de la poesía de Ramón López Velarde, de la guerra cristera, de la que se había escrito poco desde mi generación. Hubo literatura cristera, pero ha sido una de las grandes sagas olvidadas de la literatura mexicana durante mucho tiempo, y es también la historia de la alternancia democrática. Es un profesor que vive en París, mexicano, que lleva 24 años fuera y regresa por un año sabático a México, a un país que es y ya no es el suyo, porque él llega a una realidad donde más que un protagonista es un testigo. Entonces es un retrato también del México de la alternancia democrática. Y en la novela Arrecife yo traté de tocar el tema de la violencia, pero desde una manera que no tuviera que ver con algo de crónica o algo documental. Yo he escrito muchas crónicas que tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con la descomposición social mexicana, pero yo no quería hacer una novela testimonial, sino quería explorar la tentación de la violencia, algo más profundo. El ser humano, no hay que olvidarlo, es un depredador y tiene una gran fascinación por la violencia. ¿Por qué la gente juega a la ruleta rusa? ¿Por qué la gente se tira en paracaídas? ¿Por qué la gente practica deportes extremos, en ocasiones tan extremos como lanzarse en un paracaídas para caer con esquíes en una colina nevada? ¿Por qué se practica el automovilismo, etcétera? ¿Por qué tomas una última copa cuando ya no te conviene? ¿Por qué la gente colecciona arañas venenosas? Todo esto es peligroso, todo esto puede hacernos daño y cortejamos peligros, ¿no? Basta que alguien te diga, si te gusta una chica, no te le acerques, es demasiado peligrosa, para que le quieras pedir de inmediato su teléfono, ¿no? O sea, te gusta y además es peligrosa, bueno. Entonces el peligro es inmanente al ser humano. ¿Hasta dónde podemos controlarlo? ¿Hasta dónde podemos jugar con él? Y
Yo he conocido, por ejemplo, extranjeros que han venido a México en busca de que les pase algo raro y se decepcionan de que todo sea normal, de que las cosas funcionen en México. Dicen, no, pues ya estoy en México, que me pase algo súper extravagante, que por lo menos que me asalten una vez, ¿no? Algo, ¿no? Un poco de adrenalina, por favor, ¿no? Entonces, en una línea de Arrecife, yo digo que el tercer mundo existe para salvar del aburrimiento a los europeos, ¿no? Porque vienen a México a vivir cosas que no se atreven a vivir en su propio país y que les parecería horrible que ocurriera allá, pero que les parece tolerable que ocurra en el llamado tercer mundo. Entonces, esta es la historia de un resort, un espacio en la Riviera Maya, en donde hay programas de entretenimiento, pero los programas de entretenimiento tienen que ver con el peligro, tienen que ver con la posibilidad de que te secuestren, con la posibilidad de que te asalten, hay una supuesta guerrilla que está por ahí, hay supuestos narcotraficantes, es decir, se juega a la violencia de una manera aparentemente controlada, hasta que sucede lo que tantas veces sucede, cuando el ser humano trata de jugar a ser Dios, pues descubre que es humano y entonces la violencia se vuelve real, hay un asesinato, hay un crimen y por eso existe la novela. Entonces yo quería reflexionar en forma simbólica y metafórica sobre la violencia, no en clave periodística, sino en clave de ficción. Sí, muchas gracias, Juan. De combinación, esta situación de veras tan alarmante que tú describes, ¿qué nos hace que como sociedad lleguemos a unir estos puntos tan polarizados? Carnaval y apocalipsis, ya sean situaciones inmediatas o históricas sociales. Sí. Bueno, yo creo que algo que define la vida mexicana es que hay muchos quebrantos y hay muchos desastres. El poeta Ramón López Velarde, que vivió la Revolución Mexicana y del que hablaremos en la tarde, tiene un libro titulado Zozobra y se refiere al momento que él vivía. Esto es real, pero al mismo tiempo el mexicano es absolutamente gozoso, relajiento y se la pasa bastante bien. Entonces, ¿cómo explicar un país donde hay tantas fiestas, tantos festejos, el puente Guadalupe Reyes es tan exitoso y al mismo tiempo tenemos situaciones terribles? Yo creo que en México no solamente tenemos carnaval y apocalipsis, sino que muchas veces tenemos carnaval en el apocalipsis. O sea, nosotros combinamos simultáneamente situaciones de desastre con situaciones celebratorias. Yo creo que esto tiene que ver con dos cosas, que la sociedad mexicana está muy mal. O sea, la sociedad, que es el conjunto de normas compartidas, como lo saben muy bien los abogados de esta facultad, no opera, no tenemos un Estado de Derecho. Entonces, las reglas que nos hemos dado a nosotros mismos para compartirlas de manera objetiva están quebrantadas, hay mucha corrupción, mucha impunidad. Pero la comunidad, que es el conjunto de lazos afectivos, culturales, emocionales, es muy rica. Entonces tenemos un país, los sociólogos en Alemania hay dos palabras para diferenciar muy claramente, Gemeinschaft y Gesellschaft, comunidad y sociedad. Entonces la comunidad es este conjunto de, digamos, la familia ampliada, los amigos y los lazos emocionales, afectivos, gastronómicos y culturales que nos constituyen. Y eso funciona maravillosamente bien en México. Y eso nosotros lo vemos todo el tiempo en nuestros festejos, un mexicano solo sabe que ya llegó del... Si un mexicano se va 6 meses fuera o 1 año fuera, solo se entera de que ya regresó si lo reciben 40 parientes, ¿no? O sea, los mexicanos somos absolutamente gregarios para todo, tenemos este gusto por el relajo, ¿no? Y hay un libro maravilloso al respecto del filósofo Jorge Portilla, que escribió muy poco, pero que se llama La fenomenología del relajo, y él analiza la fiesta mexicana y se da cuenta de que la fiesta mexicana suele tener un pretexto cívico, ¿no? Nos vamos a reunirnos para el Día del Grito, ¿no? Y en realidad, pues la gente no está muy interesada en celebrar la independencia, en acordarse de Allende, en pensar que Iturbide después de todo traicionó la causa. O sea, no hacemos un análisis de los insurgentes. Lo que hacemos es utilizarlos de pretexto para echar relajo. Entonces vamos al grito en las plazas públicas o lo celebramos en nuestra casa. Entonces las fiestas, en la dinámica de la fiesta mexicana, es tener un pretexto para olvidarnos del pretexto y celebrarnos a nosotros mismos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el fútbol. O sea, la selección nacional que nos aglutina, pues no nos aglutina a través de la esperanza ni de los resultados que ha obtenido, sino
que es el pretexto para que estemos juntos. Una vez que empieza el partido, empezamos a gritar sí se puede, ¿no? Que es la constatación empírica de que muchas veces no se ha podido, ¿no? O sea, estamos tratando de demostrarle a los nuestros que pueden hacer algo que nunca han hecho, ¿no? Todo esto para que al final del partido digamos, jugamos como nunca, perdimos como siempre. O sea, tener esa selección nos convierte a nosotros en alguien que no vamos a esperar mucho de ella, ¿no? Por eso le tenemos que decir sí se puede, porque normalmente no puede, ¿no? Pero esto no nos hace abandonar el estadio, porque lo importante del estadio es la oportunidad de celebrarnos a nosotros. Lo importante del estadio son las tortas, las matracas, los gritos de ingenio, pintarnos la cara, decir darnos vacaciones de civilización y comportarnos de otro modo. Entonces, este tipo de acción tribal, comunitaria, es muy eficaz en México y lo vemos una y otra vez. Entonces yo creo que lo que nos pasa es que tenemos un enorme capital como comunidad, sin lugar a dudas, y cualquier persona que venga del extranjero de inmediato se sorprende de los lazos afectivos que se establecen en México, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque el amigo mexicano es muy demandante, ¿no? Yo digo que tener un amigo mexicano es como tener un pez dorado. Como al pez dorado hay que cambiarle el agua, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. O sea, no puedes abandonarlo porque se pone chifil el amigo mexicano. Entonces necesitamos los lazos de constancia, y esto toma mucho tiempo, toma mucha energía, pero en eso somos muy exitosos. En lo que no somos exitosos es en los lazos societarios. Si pudiéramos tener ambas cosas, tendríamos quizá un poquito menos de carnaval, pero ciertamente menos apocalipsis. Ahora, para volver al apocalipsis de la política, va a preguntar alguna vez esta sala. Mi segundo planteamiento, quisiera enfocar en la insatisfacción que tenemos mexicanos y mexicanas con respecto a la clase política. Como bien sabemos, los políticos y los partidos en México son actores e instituciones que tienen de las peores valoraciones por parte de la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, en una democracia afectuosa como la nuestra, la insatisfacción se pudiera convertir en desafección y tener consecuencias no deseadas, como pasó en la década del 90 en América Latina, en el caso de Perú, por ejemplo, con Alberto Fujimori, de derecha, o posteriormente en Venezuela, en 1998 con Hugo Chávez, de izquierda. Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor riesgo que corre la democracia mexicana actual y por qué razón es tan difícil el recambio de las élites políticas en México? Bueno, yo creo que el mayor riesgo es que se perpetúe el sistema político que tenemos, porque tenemos una transición inconclusa. O sea, nosotros vimos que en el año 2000 el PRI perdió las elecciones y se inició la alternancia democrática, pero esta alternancia no cambió el sistema político que tenemos. O sea, seguimos teniendo el mismo sistema político. Ha habido avances como la ley de transparencia, elecciones más vigiladas y confiables. Desde luego que hay avances importantes, pero no hemos podido nosotros tener gobiernos confiables, y no hay una clase política que nosotros podamos valorar positivamente. En todas las encuestas de valoración de profesiones, hasta abajo están los políticos. Realmente es una cosa terrible. Ahora, México es un país donde, por ejemplo, los bomberos siempre están bien calificados, no solo porque arriesgan la vida, sino porque realmente tienen una actividad extraordinaria. Y recientemente yo participé en un proyecto académico. En ocasiones los académicos han tenido que sustituir al gobierno para investigar temas de seguridad, y el Colegio de México, en una investigación coordinada por Sergio Aguayo, estudió 2 matanzas en Coahuila, con los datos proporcionados por el propio gobierno, pero que el gobierno no había sabido analizar. Y ahí, por ejemplo, de pronto, cuando el crimen organizado se hizo cargo de toda una población de Coahuila, los únicos que se resistieron a ser víctimas de la extorsión fueron los bomberos. Algo verdaderamente heroico y único en circunstancias extremas. Entonces, lo menciono porque en México no deja de haber sectores que se oponen a la corrupción a riesgo de su propia vida. Entonces yo creo que el gran problema es que los partidos políticos se asignan a sí mismos recursos inmoderados.
me parece muy buena la propuesta del único político verdaderamente independiente que hay en México, que es Pedro Kumamoto, del municipio de Zapopan, en Jalisco, el único que realmente vino de la ciudadanía, que no es un político profesional reconvertido en independiente, y él ha propuesto que los partidos reciban recursos por la cantidad de votos que tienen, que es algo que suena perfectamente lógico, pero que no es así, porque los partidos negocian, se asignan recursos y tenemos una de las democracias más caras del mundo. Las campañas mexicanas son larguísimas y son un gasto de dinero extraordinario. Entonces, los partidos políticos han entendido la transición como el arte de administrar los problemas y de administrar la política, no de solucionar los problemas. Entonces, mientras tengamos este tipo de políticos, tendremos lo que llama Mauricio Merino coyotes de la democracia, intermediarios. Veamos el caso emblemático del Partido Verde. Es el partido más multado de México, pero cada multa es un incentivo económico para este partido, porque no les importa a ellos ser tan multados si tienen la alianza con el PRI y van a recibir beneficios muy superiores por la mezcla de lo público y lo privado que permite la política mexicana. Entonces, realmente es una situación tremenda. Lo que necesitamos, vuelvo a lo que dije al principio, es cambiar las reglas de participación ciudadana. Por ejemplo, en España, Podemos es un partido hecho por universitarios, profesionistas, amas de casa, colonos, ecologistas, etcétera. No quiere decir esto que tengan una gran ideología que yo la apoye al 100%, pero me pareció interesantísimo su acceso a la política. Eso en México, por los plazos y la normativa, es imposible. Entonces tenemos que cambiar estas reglas del juego. Y ahí yo creo que los abogados, insisto, son muy importantes. Hace poco, conversando con uno de los principales, a mi modo de ver, analistas políticos mexicanos, Jesús Silva Herzog Márquez, yo lo invité a participar en un grupo donde estaba el abogado Javier Quijano, donde estaba José Woldenberg, Rolando Cordera, el cineasta Paul Leduc y otras personas. Y el tema era tratar de ver desde la ciudadanía cambios en la ley que ayuden a ciudadanizar la política. Y me dijo, con cierta decepción, Chucho Silva Herzog, que por cierto es abogado también, entre otras muchas cosas, me dijo, yo creo que la ley no es sexy para la gente. O sea, la gente no se entusiasma con las leyes porque las leyes nunca se han cumplido. Y Woldenberg contestó, dice, pues ya va siendo hora de que volvamos sexy a la ley, de que nos demos cuenta de que la ley es importante para todos nosotros. Y yo creo que ahí hay una posible salida. Gracias. Sí, perdón. No es más tiempo. Esto último me gusta pensarlo, no he pensado hacer no es sexy, esa es la sexy, pero sí lo he visto en mucha de nuestra literatura fundacional, especialmente en México, que existe esta reflexión sobre la carencia de la ley y la permanencia de esta ley primitiva, ¿no? Como la venganza, que en el caso, en el caso de Cuento Diles que no me maten, el ciclo de la venganza no se rompe por hacer sexy la ley, sino por establecer la cobardía como única solución. Es algo un poco triste. Y aprovecho, Arnulfo, para plantear mi siguiente cuestión en la mesa, porque hace rato que hablábamos del testigo, pues sí, hay una continuidad rulfiana en la cuestión de tomar la guerra cristera como parte del tema, pero a mí sobre todo en la imagen final que siempre me impactó mucho, ¿no? Es un final de tierra, rebozo, es Pedro Paramiano, si se pudiera dar el término, y hacia allá quería ir. Existe o tú ves en tu propia creación o en el campo literario mexicano en general, y los términos que usaban en la respuesta pasada, una lógica de alternancia, digamos, estilística, temática, pero continuidad en los temas fundacionales, los temas intrínsecos que hemos manejado en los grandes torreones de nuestra literatura, que serían precisamente la incapacidad ciudadana para funcionar en una sociedad no democrática en nuestros temas, o sobre todo la ansiada búsqueda de una verdad que parece que tenemos negada, ¿no? O sea, ¿quién es mi padre? ¿Quién soy yo, Antonio Cruz? ¿Quién fue Ramón López Velarde? ¿Quién es el verdadero culpable de estos asesinatos de Estado? O
sea, como si lo que nos motivara a escribir, o a ti, o a tus compañeros de generación, a los que has leído, a los que vas a leer, sea esa creencia de verdad, que sea un resultado además lógico de un país encolerizado desde 1810 o 1910. Sí. Bueno, la literatura de ficción es una búsqueda de la verdad. Yo creo que la diferencia entre la ficción y el testimonio no es la diferencia entre la mentira y la verdad, son dos formas de la verdad, porque ¿quién nos va a decir a nosotros que el Quijote no es verdadero, que el Quijote no ha influido en nuestras vidas, que no las ha cambiado? Me parece muy interesante lo que dice el escritor argentino Juan José Saer, que comenta que la verdadera diferencia entre ficción y testimonio es la diferencia exclusivamente entre lo inverificable y lo verificable. No podemos verificar que un lector llamado Alonso Quijano haya luchado contra molinos de viento creyendo que eran gigantes, pero esa lucha forma parte de nuestra verdad cultural, ¿no? Porque el ser humano está hecho en dos dimensiones, tenemos una vida material, pero tenemos una vida espiritual que nos constituye y que es tan importante como la vida material. Entonces las verdades de la ficción pertenecen a esto y explican la realidad desde esas claves, ¿no? Y entonces a mí me parece muy importante reflexionar en eso. Mencionabas el caso de Pedro Páramo. Yo creo que su literatura tiene una doble vigencia, una vigencia que sigue siendo testimonial. ¿Quién nos va a decir que no es verdadero el mundo que relata Pedro Páramo? Los cuentos del Llano en Llamas, que tienen que ver con la violencia, muchas veces la violencia fratricida, con la traición, con un personaje que trata de huir de sus perseguidores, otro que trata de ser perdonado, un pueblo fantasma. Por cierto que el pueblo de Lubina no está en Jalisco, está en la zona mixteca de Oaxaca. Ahí llegó Juan Rulfo cuando él trabajó, tuvo muchos oficios, vendió llantas para la Goodyear Oxxo y la Goodrich Euskadi, perdón, y luego también trabajó en la cuenca del Papaloapan, recorrió todo México y conoció un pueblo abandonado que es un pueblo mixteco. ¿Por qué está abandonado? Por lo mismo que vemos en muchos pueblos de San Luis Potosí, porque la gente no tiene trabajo en el campo y se va a Estados Unidos a buscar trabajo. Este tema, la expulsión de los campesinos de su región natal para ir a buscar trabajo al otro lado, sigue siendo profundamente actual. Y en otro de los relatos, que se llama Paso del Norte, nos lleva Juan Rulfo a una balacera, ahí termina el relato, donde son acribillados los migrantes, tema de rabiosa actualidad en tiempos de Donald Trump y también de Barack Obama, que rompió récord de deportaciones. ¿Qué decir de la figura del cacique, como Pedro Páramo, ¿no? El tipo que gobierna como si todo fuera su patrimonio. Pues en un país donde hemos visto abusos de presidentes municipales, gobernadores, de esta manera, este abuso patrimonial, pues Pedro Páramo sigue siendo una dramática referencia para nosotros. Entonces hay muchos elementos testimoniales que siguen estando vigentes en Rulfo, pero desde el punto de vista técnico, desde luego que eso es la principal vigencia estética que tiene su literatura, la mezcla de la acción vertiginosa con esta demorada reflexión interior, el mundo de los personajes que analizan su circunstancia y no siempre la comprenden, y en ocasiones es el lector el que entiende antes que ellos lo que está sucediendo, la estructura circular de Pedro Páramo, estas almas en pena por las que nadie ha rezado para que puedan llegar a tener una muerte digna, ¿no? De alguna manera creo que estas almas en pena son una metáfora de todos los olvidados que hay en México, la gente por la que los vivos no hacemos nada, no rezamos por ellos, no tratamos de salvarlos, de redimirlos, por eso son almas en pena. Entonces ahí hay una gran metáfora, y todo esto tiene que ver con una verdad. Yo creo que todo lo que he dicho que viene de la ficción de Juan Rulfo nos pone en situación de verdad, y me dio mucho gusto que, bueno, asociaras el final, que por cierto ocurre aquí en San Luis Potosí, de mi novela El Testigo, un final rural en el campo con ecos rulfianos. De esperanza, y después podemos pasar a las preguntas del público. En un discurso que vemos monopolizado por la violencia, la corrupción, la injusticia, la falta de buena voluntad por un cambio certero, tú nos has alarmado y de todos estos factores que alimentan la cólera, en la que hemos estado
hablando en esta plática, tú nos has prevenido de una salida que debe de ser irrenunciable, la cultura. Has dicho que las discrepancias confirman la importancia de reunirse, como lo hacemos hoy, y que debemos imaginar el cambio desde la cultura y la ciencia. Pues es latente la necesidad de discutir a América Latina desde la cultura. En este canal que comunico, ¿cuál crees que sea ese aporte tan importante de la cultura? ¿Qué visión nos puede aportar en estos momentos tan necesitados de crítica? Sí. Bueno, necesitamos una cultura de diálogo y una cultura de tolerancia. Es muy fácil predicar la tolerancia, pero es muy difícil ejercerla. Hay mucha gente que dice lo importante de esta obra es que suscite discusión. Y una vez que se suscita la discusión, si no les gusta la discusión, la gente se incomoda. Entonces necesitamos una cultura crítica, una cultura de tolerancia, una cultura de discusión, pero necesitamos también una cultura que entienda, y yo creo que para eso las universidades son muy importantes, que el conocimiento y el pensamiento no pueden existir en soledad. Necesitamos una cultura capaz de formar comunidad. Hay procesos de investigación o procesos educativos que son altamente competitivos y que privilegian lo individual y llevan a una meritocracia de el mejor alumno o el que gana tal premio de investigación. Eso puede ser importante en ciertas áreas, pero yo creo que es muy importante que la cultura vincule a las distintas personas involucradas en el conocimiento. Es decir, que si en un grupo, por ejemplo, estudiantil, alguien se rezaga, ese no es un problema del que se rezagó, es un problema del grupo, es un problema de cómo nosotros articulamos el conocimiento y lo repartimos. Y esto me lleva a otra reflexión que es muy importante para nosotros en el Colegio Nacional, lo interdisciplinario. Vivimos una época en que los especialistas saben cada vez más de cada vez menos y que no se comunican con áreas que no son las suyas. En la Grecia clásica, cualquier hombre medianamente culto podía opinar de ciencia, de arte, de pintura, de humanidades. Hoy en día hemos perdido esta facultad. Entonces necesitamos tender puentes entre los distintos campos del conocimiento, y esos puentes son la cultura. Esos puentes pasan por el lenguaje, pasan por la divulgación, pasan por explicar las cosas. Yo siempre he dicho cuando escribo crónicas que el principal cometido del cronista es tratar de entender. Un cronista no escribe de algo porque sepa, escribe para saberlo, para averiguarlo. Entonces el papel de la cultura es justamente eso, el de tratar de entender y de relacionar a las distintas áreas del conocimiento. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar en islas de conocimiento y no vamos a poder opinar, o vamos a empezar a opinar de manera totalmente disparatada. Recientemente un grupo de senadoras en el Senado hicieron una propuesta en favor de la homeopatía, ¿no? Bueno, yo preferiría que no fueran las senadoras las que hablaran de homeopatía, ¿no? Valdría la pena que tuviéramos una comunidad científica que discutiera esto. Lo mismo cuando se habla de cualquier tema social. Yo creo que se deben involucrar a una gran cantidad de especialistas, pero sobre todo que puedan hablar entre ellos, discutir entre ellos. Y esto nos lleva nuevamente al tema de la política. Es decir, la cultura de la discusión no significa que nosotros nos tenemos que reunir con las personas que estamos de acuerdo. Significa sobre todo que tenemos que reunirnos con las personas que no están de acuerdo con nosotros. Tuve la suerte de entrevistar al líder de Sinn Féin, Gerry Adams, el luchador irlandés. Le pregunté cuál había sido la mayor lección que había recibido en su errancia política y dijo, la tomé de Nelson Mandela. Dice, lo más importante es discutir y sobre todo con el enemigo. Y esto muchas veces pasa, que llega una persona con la que discrepamos y entonces no le queremos ni dar la mano. Se cuestionó mucho a Javier Sicilia en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que besara a personas pues que no necesariamente nos parecían las mejores, ¿no? De pronto iba besando gente y aparecía al fondo Manlio Fabio Beltrones y decíamos que bese, pero ya Manlio Fabio que no lo bese, por favor, ¿no? Y Javier Sicilia dijo, esto es un principio cristiano muy antiguo, y es, el beso es un lugar de encuentro con quien podría no haber encuentro. O sea, es decir, podemos nosotros, siendo adversarios, tener un momento de encuentro. Y eso es muy importante. Ahora, todo eso es un valor cultural.
Y si nosotros logramos entender esto, pues tendremos una ética de la cultura y tendremos una posibilidad de relacionarnos de mejor manera. Pero es que la cultura está absolutamente en todo, ¿no? Y quienes nos dedicamos al lenguaje creo que tenemos que reconocerlo, ¿no? Eso es muy importante lo que tiene que hacer la cultura. Termino con una anécdota que parecería que no tiene mucho que ver con esto. Recientemente Madrid perdió la sede de las Olimpiadas, se la ganó Londres, y los madrileños hicieron un estudio de por qué habían perdido ellos la sede de las Olimpiadas. Tienen espléndidas instalaciones, España es el país que más se ha desarrollado en el deporte en los últimos 40 años, tienen grandes instalaciones hoteleras, es un país con turismo, tienen todas las condiciones para ser huéspedes de la Olimpiada. ¿Y por qué les ganaron los ingleses? Después de un análisis muy complejo se dieron cuenta porque los ingleses hablan mejor que nosotros. El discurso de los ingleses era muy superior al nuestro. Nuestro problema fue un problema del lenguaje. No supimos transmitir lo que tenemos. Culturalmente fracasamos. Y no habían pensado ellos en la variable cultural de este hecho. Es que la cultura está en todas partes. Queremos convencer a alguien, necesitamos cultura. Antes de pasar a dos preguntas nada más por cuestiones de logística del público, me gustaría resaltar un poco lo que estaba. Gracias. Las diferencias nos enriquecen que nazca una crítica concienzuda, que no seamos ciegos como dijo Octavio Paz en Crítica, y que el respeto nos una en un diálogo por la cultura, por la educación, por lo universal que es la cultura, como dijo Carlos Fuentes. Entonces, está el micrófono disponible para dos preguntas solamente, por favor. Tenemos una aquí de parte del... ¿De la Facultad de Derecho? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicito a nuestro señor doctor, Enrique Villarrubio, a nuestro director, Abraham Díaz, por el cierto de esta conferencia. Un planteamiento, se habla con una pérdida de valores. Dos preguntas sobre eso. ¿Existió alguna vez los valores? Si hay esa pérdida de valores, y cómo recuperar esos valores ante toda la problemática, porque mucho lo que se dice en cuanto a inseguridad, corrupción, etcétera, tanto en México como en el mundo, es que dice también un discurso de pérdida de valores. ¿De qué manera recuperarlos y cómo fue que se perdieron esos valores? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ha habido momentos y ha habido ejemplos de que los valores han estado en la arena pública y han predominado. México lo ha demostrado, por ejemplo, en su política exterior. Hemos tenido una política exterior extraordinaria. Los acuerdos de Tlatelolco, que libraron a toda América Latina de armas nucleares, fue una propuesta de valores muy importante, iniciada por México, que le valieron el Premio Nobel de la Paz a García Robles. Los derechos del mar, que hizo en términos de la jurisprudencia internacional Jorge Castañeda Padre, fueron muy importantes para la soberanía de los países. Entonces hemos tenido desde México planteamientos importantes a nivel internacional y a nivel nacional. Pensemos, por ejemplo, para hablar de cosas concretas, porque a veces parece que los valores son algo absolutamente abstracto y que es como debe ser bueno. Por supuesto que ese es un planteamiento moral, pero ¿qué significa esto en la práctica y qué significa esto para nosotros como nación? Pensemos, por ejemplo, en valores como el respeto al suelo y en todo lo que hizo Miguel Ángel de Quevedo con la red de parques nacionales en nuestro país. Él fue llamado de manera religiosa el apóstol del árbol, porque él trataba de transmitir el valor de que la naturaleza es consustancial a nosotros y que no podemos destruirla. Si optamos por el corto plazo, vamos a acabar con lo que nos constituye. Él creó la principal red de parques nacionales de México, que además apoyaron a las presas hidroeléctricas. Es decir, hubo una vinculación entre preservación de la ecología y desarrollo eléctrico del país.
O sea, no se cancelaba el desarrollo, sino que se le asociaba con un equilibrio ecológico. Eso tiene que ver con los valores. El presidente Enrique Peña Nieto cambió esa ley vigente desde los años 30 del siglo pasado, y hoy en día los parques nacionales se convierten en áreas protegidas. La palabra o la expresión áreas protegidas no suena tan mal, pero ahí puede haber inversión hotelera, cacería, pesca, turismo, etcétera. Sabemos a dónde puede llevar eso. Solo el 5%, el núcleo esencial, queda como parque nacional. Esto se hizo primero para el Nevado de Toluca, cuyo deshielo alimenta el agua del Estado de México, de donde proviene el presidente Peña Nieto. Debería conocer el tema. Si se depreda ese espacio, se va a acabar con el agua. Entonces estamos nosotros ahí ante un tema de hubo una política que era una política ecológica y de alto impacto económico, eran hidroeléctricas y parques nacionales. Era una política que dependía de valores de preservación del patrimonio y apoyar de manera sustentable y ecológica el desarrollo. Creo que es un ejemplo muy concreto. Hoy en día eso no existe. Existió porque la pregunta que usted lanzaba es sumamente pertinente. De pronto decimos, no hay valores. Bueno, ¿cuándo los hubo y cuáles eran? Me limito a poner este ejemplo muy concreto de cómo se veía nuestro país, nuestro patrimonio, y cómo se ve hoy en día por parte de la clase dominante, o la cúpula en el poder. ¿Sí? Tenemos por acá la segunda pregunta. Sí. Muchas gracias. Me interesó el tema cuando hablabas sobre Pedro Kumamoto, y me gusta cómo te refieres a él por lo auténtico que resulta su participación en la política independiente mexicana, ¿no? Tuve alguna vez la suerte de platicar con Kuma, y él me comentaba, hablábamos sobre la estructura y la planificación de su campaña, ¿no? Y él me comentaba que muchos de los que participaron con él en esta campaña, pues eran amigos cercanos suyos, que también eran producto de una representación estudiantil en el ITESE, ¿no? Sí. Pero socioeconómicamente bien acomodados, ¿no? Entonces él me comentaba que ellos no tenían problema en dedicar todo el tiempo entero a la campaña sin a lo mejor una retribución económica, ¿no? Entonces la pregunta es, si tú consideras que las condiciones socioeconómicas obstaculizan la participación independiente de los ciudadanos en la política, y de así serlo, ¿cómo contrarrestarlo? No, desde luego que es mucho más difícil que haga activismo una persona que tiene que trabajar 12 horas diarias. En la Ciudad de México, la gente para desplazarse a sus trabajos muchas veces hace 4 horas al día, 2 de ida, 2 de vuelta, más aparte la jornada de trabajo. ¿Cómo se le puede pedir a esa gente que esté activa en política? Yo creo que tenemos que ver que la gente participe en la medida de lo posible, y tenemos grandes herramientas que, como todas las herramientas, son de doble filo. Yo digo que estamos en la era digital, estamos en pañales y somos los nuevos bárbaros de una civilización que ahora todavía no conocemos, no sabemos estos desarrollos. Es como si estuviéramos al inicio de la edad del hierro, se inventa el cuchillo, y probablemente el primer uso que se le da al cuchillo es encajarlo en la panza del prójimo y no utilizarlo de manera más productiva. Algo así puede pasar con las redes sociales, pero las redes sociales nos pueden articular, nos pueden unir, pueden establecer núcleos de participación en donde no necesariamente tenemos que dedicar horas presenciales a esto, sino que esas mismas personas que hacen 2 horas para ir a su trabajo, en ese trayecto pueden estar chateando y pueden estarse vinculando. Ahí yo veo una nueva posibilidad de actuar en red muy importante. Pero también veo un peligro muy grande, que muchas veces creemos que las redes sirven solamente para actuar desde las redes. Es decir, en Facebook ponemos un like y dijimos, ya, actué, ¿no? O mandamos un tweet, decimos, no, pues, a ver, no puede ser lo que acaba de pasar, qué escándalo, nos indignamos y mandamos un tweet de protesta y decimos, ya actuamos. Y esos son fuegos de artificio. O sea, lo que necesitamos es usar las redes, pero para transformar la realidad. John Lennon dijo, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Me parece una frase maravillosa, porque la sustancia de la vida muchas veces se nos escapa. Estamos tan ocupados haciendo otras cosas que decimos, ¿dónde quedó la vida? ¿A dónde se fue? Bueno, con la realidad virtual esto se ha acrecentado mucho. Estamos tan abismados en las pantallas que perdemos noción de la realidad. Entonces yo creo que una posibilidad de captar a sectores muy diversos en la medida de sus posibilidades es la utilización de las redes, pero no como meta, no como fin último las redes, sino como un medio
para llegar a transformar la realidad, porque eso es lo que necesitamos, cambiar el mundo de los hechos, no el mundo de su representación, ¿no? Entonces yo creo que yo ahí veo posibilidades interesantes, porque cada vez veo gente de más sectores distintos actuando en red y opinando y todo, pero hay que pasar de eso pero para ello necesitamos plataformas ciudadanas, que la gente sepa, bueno, ¿y ahora a dónde llevo mi descontento? ¿Con quién me articulo y dónde me presento? Entonces ese acto de presencia es muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme tenido aquí, ¿eh? Gracias a todos ustedes. Acompañarnos aquí, ilustrándonos en un nivel muy crítico que seguramente nos va a ayudar y nos está ayudando de una u otra forma a cambiar nuestras realidades y poco a poco esperemos dar el país. Solicitamos de la manera más atenta a su generosidad que nos acompañe el señor rector y el maestro director de esta facultad a hacer entrega de unos reconocimientos. Muchas gracias, rector. Muchísimas gracias, Gracias, muchas gracias. Y el gusto. Muchas gracias. Ponciano Arriaga. Ay, Ponciano Arriaga. Muchas gracias, Gracias.